México ha perdido 4.77 millones de hectáreas de bosque. Se trata de un territorio más grande que Bélgica o 2 veces El Salvador. Esto en 20 años. La tasa precisamente de deforestación es de 207.665 hectáreas al año. Sin embargo, en el sexenio pasado, bueno, pues hubo una reducción, quedó en 183.882 hectáreas perdidas de bosque. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo todavía una pérdida muy importante. Preguntarle si su administración tiene alguna meta en este sentido para reducir la deforestación que ocurre en México. Voy a pedirle a Alicia Bárcenas que pueda venir a la mañanera. Me presentaron hace 2 semanas porque pedí... estaba haciendo un estudio de imagen satelital para ver el impacto de Sembrando Vida en la revegetación del territorio nacional. Y están haciendo un estudio muy detallado. Hay imágenes de satélite que tiene la Secretaría de Agricultura y CONAFOR, inclusive casi parcela por parcela. Son muy importantes los resultados de Sembrando Vida. Lo vamos a traer aquí porque hay imágenes de cómo había terrenos pues que en algún momento habían sido agostaderos, que se habían dedicado al ganado, se habían deforestado, estaban abandonados, y cómo hoy se empieza a ver la revegetación de todas esas parcelas. Y al mismo tiempo en otras zonas donde no está sembrando vida, cómo ha aumentado la deforestación. Entonces hay una reducción en los últimos 6 años de la tasa de deforestación en el país muy importante en el periodo del presidente López Obrador, y al mismo tiempo la revegetación de una buena parte del territorio. Entonces vamos a traer a Semarnat cuando termine este estudio junto con Sembrando Vida para que ustedes puedan ver estas imágenes y los números, que son pues realmente un resultado ambiental muy importante, y al mismo tiempo, además de fortalecer Sembrando Vida, de garantizar, pues además de que está garantizado en la Constitución, fortalecerlo, estamos trabajando para evitar la deforestación y revegetar a través de otros mecanismos zonas que fueron deforestadas. Sí, yo creo que en un mes ya está completamente listo, y las imágenes son realmente impresionantes, de muchísimas. Estamos hablando, pues son 1 millón de hectáreas, entonces estamos hablando de cientos de miles de hectáreas que claramente se ve el incremento. En otras partes, digamos, ya eran zonas boscosas donde se incrementó el café de sombra, entonces no se ve tanto desde la imagen, pero otras sí son muy impresionantes. Presidenta, en ese sentido, mucho de lo que se está hoy deforestando tiene que ver con el cambio de uso de suelo, que es parte de lo que pudimos nosotros acreditar en esta investigación. Es decir, ejidos y comunidades que se transforman el uso de suelo para que puedan realizarse ahí tanto proyectos turísticos, proyectos de desarrollo, proyectos de urbanización. Por eso también la duda es preguntarle si el propio Plan México está armonizado en este sentido para no seguir incrementando la tendencia de deforestación en el país. La mayor parte del cambio de uso de suelo para deforestación es hacia uso agrícola. Ya después de que es uso agrícola, normalmente, bueno, no normalmente, en algunos casos donde ya hubo el cambio a uso agrícola, entonces entra la urbanización. Hay zonas en la zona metropolitana del Valle de México, características de esta situación, incluso en el sureste, particularmente en Quintana Roo, en ciertas zonas. Entonces, sí se está trabajando en ello, y obviamente el Plan México, pues tiene que ver con sustentabilidad. No puede, ya en ningún lugar del mundo se plantea el desarrollo afectando la naturaleza. Presidenta, tomé asiento para no obstaculizar el trabajo de mis compañeros de cámaras, pero un último tema que quiero plantearle tiene que ver con el ejido de Carrizalillo, en Guerrero. Se ha destruido casi en su totalidad, 800 hectáreas devastadas por la extracción precisamente de oro. Es prácticamente el 85% de este ejido, y resulta que ahora la empresa canadiense Equinox Gold Corp pues se retira precisamente ya de Carrizalillo al no llegar a un acuerdo con los ejidatarios. Carrizalillo pretendía disminuir el pago precisamente de ocupación
de esas tierras y también pretendía disminuir los beneficios sociales que otorga como parte del acuerdo a la propia comunidad. En ese sentido, el Equinox Gold Corp ha decidido cerrar de manera ya unilateral, se ha salido, prácticamente ha parado los trabajos, sin embargo las tierras quedaron totalmente sin remediar. Tienen que remediar, es parte de las concesiones, incluso en el periodo neoliberal. Los impactos ambientales tienen una parte, en el caso minero, que tiene que ver con la remediación. Entonces tienen que remediar. Presidenta, pudimos incluso consultar algunas de los reportes que ha generado la propia Semarnat al identificar los trabajos, precisamente revisar qué es lo que está ahí. Se fueron incluso sin dejar o darle un depósito concluyente, seguro, a la dinamita que tenían precisamente para realizar. Pedimos a Semarnat que lo revise y la empresa tiene que cumplir, que es lo que siempre dijimos. Si cumplen en Canadá, ¿por qué no van a cumplir en México? Muchas gracias. Sí, a ver, acá, y yo creo que ya cerramos. Si mañana te das una vuelta, mañana preguntamos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Nada más para preguntarle sobre la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, si tocaron el tema de los aranceles en estos 20 minutos y la reapertura de la frontera al ganado. Sí, hablamos de este acuerdo global, o sea, no entramos a un detalle de qué va a pasar con el acero y el aluminio, qué va a pasar con la frontera, con el cierre de la frontera a la exportación de ganado. No hablamos de los detalles. El acuerdo que tuvimos es llegar a un acuerdo global en el muy corto plazo en los 3 temas que pues permita que ya no tengamos estas sorpresas de una u otro tema, sino que generemos un acuerdo global. Y él estuvo de acuerdo. Fue una propuesta que yo le hice y estuvo de acuerdo. Gracias, Presidenta. Y para ello, en particular sobre temas comerciales, va Marcelo el viernes nuevamente a Washington a hablar con el secretario de Comercio. Gracias, Presidenta. En su conversación con el primer ministro de Canadá, preguntarle si hablaron sobre el tema arancelario de Estados Unidos con sus socios, lo que ha sucedido con sus socios México y Canadá, y si cuando hablaron sobre el tratado de comercio, la revisión que se dará en 2026, si hablaron de algún cambio o algo importante que se vaya a modificar en este tratado. Yo creo que es importante. Digo, obviamente está las opiniones y lo que ha estado haciendo el presidente Trump. El Tratado de Libre Comercio para los 3 países es ley. O sea, fue aprobado por los congresos. Entonces, está pactada una revisión en el 2026. Así dice, así está escrito en el Tratado Comercial. Entonces, lo que se ha hecho ahora por parte de Estados Unidos para poder poner aranceles es utilizar la seguridad nacional para, digamos, darle la vuelta al tema del tratado. Ese es legalmente como ellos han estado resolviendo esto que es ley. Entonces coincidimos, el primer ministro de Canadá y su servidora, pues de que en efecto es ley, ¿verdad? No es que tendría que revertirse esa ley aprobada por un congreso para que dejara de funcionar. Y lo importante pues es que viene un proceso de revisión, que nosotros queremos que sea revisión, pero evidentemente frente a las decisiones que tome el presidente Trump, pues tenemos que estar en diálogo. Eso es lo que nos corresponde siempre. Nunca cerrar las puertas de diálogo, sino estar buscando diálogo para poder resolver cualquier problema que haya en relación con nuestra relación. ¿En esta conversación previeron algún cambio que se venga al tratado? No hablamos en particular del tratado. El acuerdo fue que pudiéramos tener un acuerdo global en lo que tiene que ver con seguridad, con migración y con comercio frente a las medidas que ha tomado el presidente Trump en los últimos meses.
Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, sobre el tema del gusano barrenador, el 11 de junio se cumplió ya un mes del cierre de la frontera. Los ganaderos, platicando con los ganaderos, dicen que han dejado de llegar a México, no son pérdidas porque el ganado ahí está, pero han dejado de llegar 350 millones de dólares en este mes. Sí, les está afectando evidentemente, pues, más esta prolongación. Lo que tienen que saber es que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que Estados Unidos se convenza de que no hay problema de contaminación del gusano barrenador en el norte del país, en los estados del norte, que hemos tenido algunos episodios en el sur y que estamos fortaleciendo la frontera sur para evitar que pudiera haber alguna contaminación. Está aquí el equipo de Estados Unidos, el secretario Verdeguer está pegado a ello y lo que queremos pues es lo más pronto posible convencer de que no hay ningún problema con que se abra la frontera. Entonces estamos trabajando en ello, es lo que tenemos que hacer y está en contacto permanentemente con las asociaciones ganaderas, el secretario Verdeguer, y estamos esperando pues que en efecto se convenzan de ello y además hemos pactado incluso el poner una planta con recursos que pondría Estados Unidos de esta mosca que ayuda a evitar la propagación del gusano. Sí, de hecho, los ganaderos decían que ya están en efecto el equipo de Estados Unidos aquí. Ellos prevén que en unos 15 días podría reabrirse la frontera. Dice, estos equipos ya vienen a checar directo en campo, dicen las engordas, cómo está la situación, ¿no? del control de la plaga. También comentaban que ya llegaron a México los 21 millones de dólares para la planta. No sé si esto sea correcto. No, todavía no han llegado, pero estamos en ese proceso. Nada más preguntarle si la SADER le ha dicho si es posible que se abra la frontera en estos próximos 15 días. Pues, miren, es una decisión que depende de ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarles que no, en todo caso no es un problema técnico, ¿verdad? Que no hay contaminación de gusano barrenador en la frontera norte de nuestro país y que tiene que abrirse la frontera. Y tenemos un gran aliado que son los ganaderos de Estados Unidos, que ya están sufriendo las consecuencias pues, de esta situación. Entonces ellos mismos quieren ya que se abra la frontera. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Sería todo. Yo creo que ya cerramos. ¿Te vas a Acapulco? A ver, el último, pues. Sí. Gracias, Presidenta. David Galván, de Grupo Fórmula. Rápidamente, nada más. ¿Qué nos puede comentar acerca de este reforzamiento de seguridad que se ha realizado en Sinaloa? Vimos al secretario Omar García Harfuch precisamente publicando en sus redes sociales y hablando de este despliegue, de este reforzamiento que se espera precisamente para detener pues esta violencia en medio del fuego cruzado entre dos cárteles. Y por otra parte, finalmente, preguntarle respecto a cuál es su mensaje a los mexicanos, a la comunidad mexicana, respecto a estas redadas que están realizando en Estados Unidos. Hay mucha preocupación, la gente sin papeles pues está evitando prácticamente salir de sus casas en la zona de California, en la zona de Pomona, de Fontana. ¿Qué les diría y cómo ve que supuestamente se está pues adelgazando o se está disminuyendo las medidas a partir de la presión que hubo del sector agrícola, del sector hotelero, pues para decir que pues no les pueden seguir deteniendo a las personas que son pues quien sostiene precisamente estos sectores en Estados Unidos? Muchas gracias. La primera pregunta, perdón. El secretario García Harfuch, el reforzamiento de Sinaloa. Lo de Sinaloa. Se están reforzando en dos áreas. Ustedes saben que esta situación, digamos, de enfrentamiento de estos grupos delictivos o de este grupo delictivo o parte de lo que era un solo grupo delictivo, pues se desató a partir de de una detención en Estados Unidos, que nunca se aclaró y que hemos pedido que se aclare y que nunca ha acabado por aclararse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esencialmente es proteger a la población. Y lo que buscamos es con dos elementos centrales. Uno, presencia. Entonces está analizando permanentemente la presencia de la Guardia, de áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia Policía Estatal y Municipal, de la Defensa, de la Marina, y por otro lado inteligencia que permita pues cumplir órdenes de aprehensión.
Entonces se están reforzando las dos áreas y está trabajando el gabinete permanentemente. Sabemos que ha sido una situación difícil para las y los sinaloenses y estamos pues trabajando día y noche para poder garantizar la paz en este estado. Y cuando las redadas en Estados Unidos y pues... Sí, bien, por supuesto es el diálogo en este marco que estamos planteando. Segundo, pues nuestro apoyo, solidaridad y decir públicamente que no estamos de acuerdo. Y tercero, el fortalecimiento de nuestros consulados. Por cierto, quiero reconocer el trabajo del cónsul de Los Ángeles, que ha estado haciendo muy buen trabajo y lo estamos apoyando para que pueda seguir haciéndolo. Y de otros cónsules también. Viene el cambio de los consulados en unos meses, porque algunos tienen que pasar por el Senado para fortalecer, pero estamos fortaleciendo toda la comunicación con la comunidad mexicana allá, para que sepan qué hacer. Agradecemos a Demián Bichir, ¿verdad? Que grabó un mensaje para poder dar la información de qué hacer, en qué casos. Estamos fortaleciendo el teléfono, el apoyo legal, las visitas a los centros de detención para garantizar que tengan el apoyo legal que requieren los mexicanos y toda la información que podemos dar para la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces estamos en estos tres niveles trabajando y pues haciendo todo lo que podemos hacer para proteger a nuestra comunidad, que se merece todo, y que lo que no se merece es que haya esta discriminación y este llamado de que son criminales. Por cierto, no es solo a México, porque hay que decirlo. O sea, es a una comunidad muy importante de migrantes de distintos países que viven, en particular en California, en Chicago y en Nueva York. Ahora, como México pues tiene esta historia con Estados Unidos, pues hay muchos más mexicanos, pero no son los únicos afectados. Y nosotros pues estamos evidentemente hablando por toda la comunidad de migrantes, pero en particular lo que nos corresponde pues es la defensa y el apoyo a la comunidad mexicana. ¿Será prioridad en las conversaciones de migración, Presidenta? Sí, nosotros vamos a plantear, tiene que haber un reconocimiento lo ha hecho el presidente Trump, lo hizo cuando se firmó el tratado, cuando el presidente López Obrador estuvo en Washington, en la Casa Blanca, que se firme el tratado. El presidente Trump se refiere de una manera de mucho reconocimiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces ayer pues lo que le planteé fue eso. Hay una comunidad mexicana muy grande en Estados Unidos que trabaja todos los días por el bienestar de su país y que son personas honestas, trabajadoras, que lo único que hicieron fue irse a los Estados Unidos para poder garantizarle una mejor vida a sus familias. Entonces, queremos que sea parte de estas conversaciones el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos y continuar con este diálogo y la protección a nuestra comunidad. Bueno, vamos con el detector de mentiras, ya se alargó mucho. Mañana nos vamos a ver. Mañana. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. La elección judicial continúa siendo pretexto para las mentiras. Las voces que intentaron descalificar a la reforma judicial ahora intentan desacreditar al Instituto Nacional Electoral, que declaró la validez de los comicios que permitieron que las y los ciudadanos eligiéramos a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Por otro lado, sin considerar la situación de las y los migrantes en Estados Unidos, hay quienes insisten en manipular la información sobre las movilizaciones ocurridas en ese país, alimentando así la narrativa que estigmatiza a las y los migrantes. Veamos el video del... Amigos de TikTok y Facebook, vámonos a las mentiras de la semana de los mendigos corruptos y los chayoteros que hay en México.
los falsos convenios con Estados Unidos a cambio de investigar a políticos mexicanos y ataques a la histórica elección judicial fueron algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos ofreció alivios arancelarios a México a cambio de investigar políticos de alto nivel. ¡Mentira! La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos y el embajador de dicho país en México, Ronald Johnson, señalaron que es categóricamente falso sugerir que Estados Unidos ofreció a México alivio arancelario a cambio de investigar a políticos de alto nivel. Además aseguró que Estados Unidos y México siguen colaborando para combatir a los cárteles y a los actores corruptos que lo habilitan. 2. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se incorporará a la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas de Estados Unidos. ¡Mentira! El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó durante la mañanera del pueblo del 10 de junio que esta dependencia se incorporó a alguna unidad u organismo de Estados Unidos. Además, destacó que la colaboración existente con la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas estadounidense es a través de la Fiscalía General de la República. No, la Secretaría no se incorpora a ninguna unidad ni a ningún organismo de Estados Unidos. Obviamente tenemos colaboración con ATF, como lo tiene la Fiscalía General de la República, pero no hay ninguna integración a ninguna unidad, ni hay un grupo específico de la Secretaría de Seguridad que atiende este tema. Hay un grupo en la Fiscalía General de la República que atiende el tema directamente con ATF, pero no es la Secretaría. 3. Montaje en las protestas de Los Ángeles. En un video difundido Ahí por está el Latinos estúpido sobre de las Loret de protestas Mola, Los mírenlo. Ángeles, California, se mezclan Tratando de imágenes hacer otro de sus enfrentamientos en el montajes, centro de la el ciudad, pendejo. con un reporte de Carlos Loret de Mola a varios metros de distancia de los hechos. Como En el video se no sobrepone entiendo cómo hay secuencias de gente hechos estúpida que todavía ve ocurridos ese en un pinche lugar distinto latinos. al que se encuentra Loret de Mola y fuera de contexto. Es la misma zona de guerra la que estaba otra vez, ¿o por qué? Ándale, te arruinaron tu video. Se siente ser traicionero y traidor. 4. El INE validó la farsa electoral en el Poder Judicial pese a irregularidades. Otro de los misiles de Morena ha dejado en ruinas el equilibrio de poderes. El INE. Hoy nomás este hijo de su pinche madre, güey de Azteca. Llamada elección judicial. En zona Chinga tu de madre. cuestionamiento, en zona de ilegitimidad, así se validó la elección. Eso no es propiamente una elección y tampoco podemos decir Otra que vieja esos jueces estúpida. que llegan hoy tienen la legitimidad democrática. ¿Cómo hay gente que mira esos programas, señor? Por En el Dios. cómputo final de la primera elección judicial, los votos en 818 casillas por registrar irregularidades, lo que representa apenas el 0.97% del total de las casillas instaladas. En el 99% de las casillas del país, la votación ocurrió de acuerdo con los parámetros legales y constitucionales. Además, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, agregó que se tomaron medidas para que no se repitieran en las elecciones de México las irregularidades detectadas en esta ocasión. Muchas gracias, amigos de TikTok y Facebook, por mirar los videos del Rancho del Tapatío. Que Dios me los cuide, Dios me los bendiga y compártanlo para que llegue más Los gente. habitantes de Oaxaca, de Guerrero, de las costas, estén muy pendientes de la información del huracán Eric. Vamos a estar informando durante todo el día, que se resguarden en sus casas, si están cerca de ríos, de lugares inundables, que se acerquen a los albergues, que no utilicen sus embarcaciones y que estén muy atentos a la comunicación. Está ahí ya Defensa, Marina, Protección Civil, todos atentos para apoyarles y resguardarles. Entonces, que estén muy atentos, por favor, y que nos ayuden ustedes también a comunicar. Muchas gracias. Gracias a los amigos de YouTube también, un saludo muy cordial. Gracias por ver los videos. Que Dios me los cuide, Dios me los bendiga.